El Castro de Ulaca es un yacimiento arqueológico de origen vetón situado en la provincia de Ávila, en concreto en Villaviciosa. Es un bien de interés cultural, patrimonio histórico de España. Ulaca es el más grande de los castros vetones. Cuenta con zonas poco comunes como un altar, sauna, canteras y la zona del Torreón. Desde este castro de Ulaca se pueden vislumbrar unas estupendas vistas. Todo el Valle Amblés de la provincia de Ávila se puede divisar desde aquí. Con más de 60 hectáreas de extensión y una población que superó previsiblemente los 1.500 habitantes, Ulaca es sin duda la ciudad más grande conocida de los vetones y por extensión la más importante. Situada en lo alto de una cumbre amesetada desde la que se ve todo el Valle Amblés. Cuenta con restos arqueológicos poco comunes como un altar de los sacrificios y una sauna de iniciación, construidos en granito. Existen restos que abarcan desde la época calcolítica hasta la Edad Media, aunque serán las tribus vetonas llegadas del norte del continente las que encontraron aquí el lugar perfecto para encastillarse tras una larga muralla de más de 3 kilómetros de longitud. Cercaron así un territorio en el que prosperó una ciudad que, para hacerse una idea de las dimensiones, fue más grande que el acotado por las murallas de la ciudad de Ávila, visible en la lejanía desde las propias laderas del castro. Por alguna razón desconocida, aunque seguro que relacionada con el asentamiento de la ocupación romana, la ciudad fue abandonada pacíficamente hacia el final de la era y ya no volvió a ser ocupada jamás. La primera parada en esta ruta la hacemos en el Canto del Cotanillo, una inmensa bola de granito que ya nos da una idea de lo que podemos encontrar en el camino. Nos encontramos en un lugar significativo del interior de la ciudad de Ulaca. Nos encontramos justo en el ángulo noroeste, es decir, justo por aquí, por la parte esta, se extiende toda la ladera y el lienzo norte de la muralla, y por esta parte justo se extienden los 3 lienzos de la parte oeste, que es la parte más accesible del castro. Y el punto que marca justo el noroeste se encuentra a nuestras espaldas, que es, aquí en la zona se llama el Canto del Cotanillo, pero no son pocos los investigadores que, bueno, pues después de haber hecho comparaciones, estudios y paralelismos con otros casos similares, entienden que era un lugar sagrado y un lugar donde seguramente se practicaría algún tipo de ritual relacionado, bueno, pues con las deidades del inframundo, de la relación que hay entre el interior de la tierra y el mundo de los vivos, y es algo que por otra parte puede resultar incluso lógico. Es decir, nosotros, un profano en la materia arqueológica, venimos por aquí en pleno siglo XXI y vemos un bolo como este y nos llama la atención. Es decir, es impresionante, son miles de toneladas lo que tiene, está en un equilibrio que parece que se va a caer de un momento a otro, y sin embargo, bueno, pues lleva ahí miles y miles de años, y si nos llama la atención a los hombres del siglo XXI, pues seguramente que a los vetones que habitaban aquí muchísimo más. Es significativo también que desde aquí tenemos una panorámica absolutamente espectacular de todo el Valle Amblés, desde la entrada del valle, o mejor dicho, la salida del río Adaja en Ávila capital, que es aquella que se ve allí al fondo, hasta el nacimiento del río justo en esta parte oeste, que es el puerto de Villatoro. Y por último, desde aquí se domina perfectamente un área importantísimo donde han aparecido multitud de restos arqueológicos fuera del yacimiento de Ulaca. Entre otros ha aparecido ahí abajo, justo donde están esos árboles, uno de los berracos que tenemos en el municipio, concretamente el que se encuentra en la plaza de la iglesia de Solosancho. Y tiene su importancia porque todas estas praderas que tenemos aquí enfrente, todavía hoy en el siglo XXI, son muy codiciadas por los ganaderos de la zona. Son pastos que se agostan muy pronto, pero sin embargo son muy nutritivos. Y qué casualidad que precisamente el berraco estuviera en una de las mejores zonas de pastos que todavía existen en esta zona y que por supuesto existirían hace un montón de años. Eso nos lleva a considerar, bueno, pues que el pueblo vetón, su economía dependía en un porcentaje altísimo de la ganadería. Estamos ya dentro de un yacimiento arqueológico declarado como BIC, es decir, la máxima figura de protección a nivel de patrimonio a nivel nacional. Y bueno, este yacimiento no solo tiene importancia por la arqueología, que luego iremos viendo, sino también a nivel de naturaleza. Tiene un patrimonio natural muy importante, y habitualmente podemos ver sobrevolando la zona incluso buitres o aves rapaces, águilas, etc.
Tenemos un valioso patrimonio también geológico. Tenemos todos estos bolos graníticos que luego iremos comentando, y también actualmente se llevan a cabo actividades económicas como sirve como lugar de pasto para la ganadería, para tanto caballos como ganado vacuno. Un recorrido que tras más de 40 minutos de caminata concluye en el Torreón de Ulaca. Una superficie enorme que supone una aglomeración de primera magnitud que hace indicar que esta zona jugó un papel clave en la cultura vetona. Que es un auténtico oppidum vetón, como lo denominaban los romanos. Un oppidum es una ciudad fortificada en alto, y bueno, pues podríamos decir que estamos justo en la época final de la prehistoria peninsular o el inicio de la historia peninsular, porque es justo el límite entre la prehistoria y la historia, que es lo que los especialistas denominan protohistoria. Es el origen, nos encontramos en una auténtica ciudad vetona. Los vetones eran un pueblo prerromano que cuando vinieron primero los cartagineses, después los romanos vinieron por esta zona del centro de la península, se encontraron con una serie de pueblos de raíz céltica, digamos, o de una cultura relacionada con el mundo céltico, y que habitaban, concretamente los vetones, habitaban lo que hoy día podrían ser las provincias de Ávila, Salamanca, norte de Cáceres aproximadamente. Cronológicamente estamos hablando de una época que va de en torno al siglo V-IV a.C. hasta prácticamente el cambio de era, hasta el siglo I a.C. o incluso I después de Cristo. Bueno, durante todo este periodo el mundo vetón fue desarrollándose y se fue aglutinando en grandes centros urbanos. El mayor de todos ellos, sin ninguna duda, es Ulaca, que tiene, pues toda la zona arqueológica tiene un tamaño aproximadamente de unas 60-70 hectáreas. No solo es el más grande de todo el mundo vetón, sino que es uno de los más grandes de toda Europa occidental del ámbito céltico, digamos, o de la segunda edad del hierro, que es en la época concreta en la que estamos. Todos aquellos visitantes que puedan venir a Ulaca se van a encontrar unos restos arqueológicos prácticamente fosilizados, no han sido romanizados, no han sido modificados con posterioridad, salvo las investigaciones que han hecho los arqueólogos y los especialistas. Pero no es solo arqueología e historia lo que se van a encontrar aquí en Ulaca, sino que se van a encontrar naturaleza, se van a encontrar paisaje, y se van a encontrar también senderismo, porque no en vano para subir aquí hay que subir por una estrecha senda de aproximadamente 40 minutos y nos encontramos a lo alto de una montaña que tiene unos 1.500 metros de altitud, con lo cual Ulaca no solamente, como decía, para aquellas personas que les guste el tema arqueológico, sino que podríamos definir Ulaca como el símbolo más importante de lo que ahora se denomina el arqueoturismo, es decir, que mezcla un poco por lo que es la historia, la arqueología, la naturaleza, el deporte, etcétera, etcétera. Y sin duda, por las cámaras puede salir el paisaje, pueden salir los restos arqueológicos, pero lo que no sale de ninguna manera, y yo invito a todos aquellos que nos estén viendo para que suban aquí, para que puedan apreciar el olor. El olor no se puede transmitir por las cámaras, y Ulaca, como estamos rodeados de naturaleza y de plantas aromáticas por todos los sitios, de alguna manera es un sitio embriagador por el paisaje, por lo que vemos y también por lo que olemos y por lo que sentimos. Entonces, es un sitio que todos los castellanos y leoneses no deben de dejar de visitar al menos una vez en la vida. Uno de los elementos emblemáticos de este Castro de Ulaca. Se trata de una estructura rectangular de grandes dimensiones, levantada a base de bloques muy grandes, algunos de los cuales miden más de 1,5 metros de longitud. En la actualidad vemos esta construcción absolutamente arruinada. Solo se conservan algunas zonas de los zócalos del muro exterior, y tenemos el derrumbe de la estructura tanto en el interior como estas piedras de aquí, que ya serían el derrumbe exterior. A partir de todas estas grandes piedras podemos ver que se trata de una construcción de grandes dimensiones y de elevada altura. Por eso tradicionalmente se ha interpretado como una atalaya, un edificio desde el cual vislumbrar todo el
todo el Valle Amblés y controlarlo efectivamente. En los últimos años, en los años 2017 y 2018, estamos llevando a cabo una serie de trabajos arqueológicos. La campaña del 2017 se destinó básicamente a una limpieza tanto exterior como interior de la estructura, para que los visitantes puedan ver perfectamente los bloques de la construcción. Y en el año 2018 ya hemos llevado a cabo una campaña más intensa de excavación de las esquinas de la estructura, de limpieza del interior y del exterior, y hemos seleccionado dos áreas especialmente interesantes, el lado norte, para que se pueda ver uno de los lienzos prácticamente de forma completa de la construcción, y la zona que ya identificamos el año pasado y que este año lo hemos podido confirmar, que sería la puerta, que al contrario de lo que sucede con el resto de casas, que luego veremos, habitualmente las casas están orientadas al este, a la salida del sol. En este caso tenemos la puerta localizada al oeste, al ocaso, lo cual ya tanto los bloques de la estructura, su altura, como la ubicación de su puerta nos está diciendo que es un edificio de especiales características. Sobre su función, de momento no sabemos con certeza cuál podía ser. Es una estructura, como decía, muy elevada, vinculada también a zonas de manantiales permanentes. Hay que tener en cuenta la importancia que tenía que tener el agua cuando la comunidad de Ulaca estaba viviendo aquí, y que está situada en una plataforma en la cual, a partir de las lecturas que nos ha dado un georradar, es decir, un aparato que ve las construcciones que hay en el subsuelo, hemos podido determinar que hay una serie de otras construcciones de grandes dimensiones. Por la extensión y riqueza de la zona, por segundo año consecutivo, el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de Solosancho, ha realizado excavaciones arqueológicas que están aportando resultados muy interesantes y que demuestran la importancia que tuvo esta tierra en la época vetona. Entonces, por eso, este año se ha planteado realizar un sondeo en busca de uno de los muros de esa construcción de grandes dimensiones. Lo que nos hemos encontrado de momento, debido al pequeño tamaño del sondeo, ha sido pues una serie de grandes vasijas de almacenamiento y dos basas para poner columnas, postes de madera para sujetar la techumbre de la construcción. Empezamos a excavar un pequeño sondeo en busca, como decía, de un muro de una construcción, pero de momento, a la altura que hemos llegado este año, no está excavado completamente. Hemos localizado un lugar de habitación de la Edad del Hierro, con vasijas de almacenaje que podremos reconstruir completamente en laboratorio. Estamos hablando de un sitio de 70 hectáreas aproximadamente, entonces tenemos trabajo para muchos años. Esto en realidad habría que llevar a cabo un proyecto a bastantes años vista, 5 o 10 años, y todos los años afrontar la excavación de una determinada zona. En esta zona del Torreón, debido a sus dimensiones, tendríamos que emplear diversos años y máxime por la dificultad que entraña mover alguno de los bloques. Se revela sobre todo que esta es una zona muy especial dentro del sitio de Ulaca. Estamos hablando de una explanada con varias construcciones de grandes dimensiones, que incluso visualmente se pueden ver desde el altar y desde la sauna, con lo cual algún tipo de conexión podría haber con esas zonas más rituales. Una riqueza que se pone de relieve de una manera más notable en el mes de agosto, con una serie de fiestas que se articulan en Luna Celta. A lo largo del calendario anual en Solosancho y los tres anejos de Baterna, Villaviciosa y Robledillo, desarrollamos una serie de actividades
vinculadas al gran yacimiento de Ulaca, a la gran ciudad de Ulaca, que es en la que estamos, ¿no? Pero sin duda tiene razón en que la actividad más importante que tenemos es la festividad de Luna Celta, que todos los años tiene lugar el penúltimo fin de semana de agosto, este año concretamente el 17, 18 y 19 de agosto próximos, que bueno, pues siempre lo definimos como un conjunto de actividades festivas, culturales, musicales, teatrales, etcétera, que giran en torno al mundo betón, y el objetivo último es no solo promocionar el yacimiento arqueológico en sí, sino implicar a la población local en todo lo que significa Ulaca y en todo lo que representa Ulaca. Lo podríamos englobar en un concepto moderno que se denomina, bueno, así a grandes rasgos, arqueología de comunidad, o también muchas veces decimos que lo que hacemos es socializar el patrimonio, es decir, tratar de que el patrimonio que tenemos sea visto como algo positivo por todas las poblaciones locales, y no solo eso, sino que se sientan identificados con él. No en vano, desde que estamos celebrando Luna Celta y estamos haciendo un montón de esfuerzos por promocionar Ulaca, bueno, pues concretamente el altar de los sacrificios, que luego visitaremos y comentaremos, se ha convertido ya en el símbolo principal de todo el municipio de Solosancho y sin duda uno de los iconos turísticos de la provincia de Ávila, y bueno, pues sobre todo entre la población más joven y la población infantil, Ulaca es sinónimo de nuestro pueblo, es decir, es como si fuera el símbolo que aglutina a todas las personas que vivimos en Solosancho y sus tres anejos o que de alguna manera están vinculados a él. La estructura de la fiesta de la festividad de Luna Celta, que es la más importante del calendario festivo en nuestro municipio y en el Valle Amblés, consiste básicamente se desarrolla a lo largo de 3 días. El primer día, que es viernes, hacemos una visita nocturna a Ulaca, concretamente a la zona del altar de los sacrificios, donde se llevan a cabo representaciones teatrales a cargo del grupo de teatro de Solosancho y actuaciones de tipo musical. Digamos que es un esfuerzo sobrehumano el que tenemos que hacer para poder subir equipo de luces, sonido, actores, músicos, instrumentos, etcétera, porque como estamos a lo alto de una montaña de 1500 metros de altitud, aquí hay que subirlo a mano todo, es decir, como los antiguos porteadores del siglo XIX en el África ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues logramos congregar aquí entre 2000 y 3000 personas por la noche, y se convierte, bueno, pues en uno de los eventos más mágicos que tenemos en toda la provincia de Ávila, porque no solo la representación teatral, la música, sino que bueno, pues el público asistente ya lo ha convertido bueno, pues en un día de campo, nocturno, y sobre todo el espectáculo de tener encima de nosotros las estrellas, debajo de nosotros el mismo suelo que han pisado nuestros antepasados hace más de 2300 años, y sobre todo la bajada a través de la ladera de Ulaca, un río de gente con linternas, todo iluminado, bueno, pues es un espectáculo sin igual, ¿no? El sábado, a partir de mediodía por la tarde, lo que hacemos es montar un mercado de época, un mercado betón en las calles principales de Solosancho, que tiene lugar a lo largo del sábado por la tarde-noche, como digo, y todo el domingo. Un mercado betón de artesanos, pero que eso es la excusa para poder desarrollar todo tipo de actividades musicales, teatrales, hacer desfiles de tribus betonas que organizamos en el municipio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en conjunto a lo largo de todo el fin de semana, los datos de visitantes que estamos teniendo en los últimos años rondan los 14.000, 15.000 visitantes. Si tenemos en cuenta que el municipio de Solosancho tiene una población habitual de unos 850-900 habitantes, eso significa que nuestra población en ese fin de semana se multiplica por 17, por 18, es decir, es un número de visitantes increíble, y si cada año se repite ese número de visitantes significa que la fiesta merece la pena el sentirla, el vivirla y el participar en ella. Teniendo esa fiesta como principal motor turístico de la zona, el Castro de Ulaca, como decimos, esconde historia y encanto en cada rincón. Llegamos hasta otra de las zonas más espectaculares. Estamos hablando de las casas, una zona doméstica con plantas sencillas con 2 o 3 estancias. Actualmente solo hay 2 casas excavadas y restauradas. Fueron excavadas en los años 1970 por el antiguo director del Museo de Ávila, y nos sirven de ejemplo de lo que serían las construcciones domésticas de este yacimiento arqueológico. Tenemos esparcidas por todo este cerro amesetado entre 250 y 300 estructuras, lo cual nos da una idea de el urbanismo del sitio y de la demografía.
Es decir, con el número de casas podemos calcular, multiplicando el número de casas por el número de habitantes potenciales, pues 4, 5 o 6, podemos saber que en este sitio habría aproximadamente unos 1.500 habitantes. Suele haber una estancia principal, con un hogar que serviría para cocinar y para también dar calor y luz al interior de la construcción, porque pensamos que no hemos encontrado restos de ventanas. Entonces pensamos que la iluminación vendría sobre todo por ese hogar interior y por la luz que entrará por la puerta principal. Los muros, aquí lo que vemos son simplemente los zócalos de piedra, luego levantarían los muros seguramente en este caso también serían muros de piedra, y la techumbre con un entramado vegetal. A veces lo que encontramos es en una zona central de las estancias es una base de piedra para poder colocar un poste que sujete esa techumbre. Un asentamiento betón en donde podemos observar esta sauna que se localiza en el centro del yacimiento, a menos de 200 metros del altar de los sacrificios. Otro de los sitios emblemáticos del mismo, estamos en la zona de la sauna. Este monumento rupestre, parcialmente excavado en la roca, tiene tres estancias, digamos. Una antecámara donde las personas que fueran a darse un baño de vapor dejarían su vestimenta y todo lo que llevaran encima, una zona una cámara donde se sientan enfrentados en dos asientos que hay tallados en la roca, y un arco de medio punto que se ve a mi espalda, donde estaría la zona del horno, donde habría un fuego para calentar piedras que, rociadas con agua, son las que provocan ese vapor. Este tipo de actos seguramente se harían en fechas especiales, servirían seguramente como un tipo de rito de iniciación para los guerreros de este poblado. Es la hipótesis que manejamos. Y es ahora cuando llegamos hasta el altar de los sacrificios, una construcción a cielo abierto, realizada sobre grandes bloques graníticos que afloran en el sector noroeste. El monumento, en buen estado de conservación, consta de una gran estancia rectangular tallada en granito, en uno de cuyos lados existe una gran peña en la que dos escaleras de 9 escalones, labradas también en la roca, que conducen a una plataforma en la que se encuentran dos cavidades de forma más o menos circular y comunicadas entre sí. Ya todo un icono no solo turístico, sino arqueológico en toda la provincia de Ávila, y yo me atrevería a decir que incluso en Castilla y León. Estamos en un lugar sagrado dentro de Ulaca, y cuando digo esto, claro, mucha gente puede pensar, bueno, yo es que no creo en ese tipo de cosas, es igual, es decir, da igual lo que creamos o dejemos de creer en la actualidad, y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo mental de situarnos, ponernos en la piel dentro de lo posible de aquellas personas que vivieron aquí, aquellos betones que nos antecedieron y vivieron aquí en Ulaca hace 2.200 años, 2.400 años. Hay muchos autores y muchos especialistas que dicen y defienden que Ulaca fue lugar de culto antes que ciudad, algo así como lo que siglos después ocurrió con Santiago de Compostela, que primero fue sitio de culto y después la ciudad creció a su alrededor. Bueno, pues Ulaca muy posiblemente fue una montaña, bueno, pues desde tiempo inmemorial relacionada con el mundo mágico religioso de los habitantes del Valle Amblés, y que con el paso del tiempo bueno, pues fue teniendo luego estructuras cultuales, estructuras para realizar rituales mágicos religiosas, y luego después pues toda la zona de ciudad. Y sin duda uno de esos elementos rituales y cultuales más importantes, no solo de Ulaca, sino de toda Castilla y León, es este altar de los sacrificios que tenemos a nuestra espalda, pero que en realidad es todo el recinto que tenemos a nuestro alrededor. Se llevarán a cabo sacrificios animales, y bueno, eso se sabe por paralelismos establecidos con otros sitios similares, por ejemplo, un altar muy parecido que existe en Panoias, en Portugal, en el norte de Portugal, y que bueno, pues ahí sí que se ha documentado que se hacían rituales de animales. Y también, muy posiblemente, se pudieran llegar a practicar incluso sacrificios humanos. ¿Y por qué
somos tan osados de aventurar esta idea? Bueno, pues porque también existen paralelismos de textos romanos ya, de textos latinos, concretamente un testimonio de un texto latino en el cual, bueno, pues los romanos, los civilizados romanos, entre comillas, venían a quejarse y a prohibir la práctica de sacrificios humanos en una ciudad betona como era Bletisama, que es la actual Ledesma, en la provincia de Salamanca. Pertenece Ledesma, Bletisama, pertenecía al mismo mundo cultural betón que Ulaca y por tanto, si allí se practicaban, pues muy posiblemente aquí también. Y lo más novedoso, y yo me atrevería a decir lo más sugerente y sugestivo que han aportado las últimas investigaciones científicas en el yacimiento de Ulaca es que, bueno, pues desde hace unos años Manuel Pérez, que es una persona dedicada a la astronomía y que es profesor de la Universidad de Salamanca de astronomía, han demostrado científicamente que el altar de los sacrificios no solamente era un lugar de sacrificio, sino que era un gigantesco observatorio astronómico y un almanaque, es decir, aquí, sabiendo interpretar las señales que tenemos aquí, podemos saber por las fechas más importantes del calendario agrícola betón y de las festividades más importantes de todo el calendario anual de los betones. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues los elementos en los cuales, bueno, pues, nos pueden ayudar a interpretar y a saber cómo funcionaba este mecanismo astronómico, digamos, es esta ventana orientada al este que tenemos aquí, aquella otra hendidura que tenemos allí que está perfectamente alineada en diagonal con esta hendidura que hace la piedra, aquí, aquella otra piedra que se llama tradicionalmente el canto de la mula y que es espectacular. Una relación muy estrecha con ese santuario portugués de Panoias y que guarda una vinculación que se debe estudiar. La inclinación que tiene no es casual, sino que tiene una inclinación perfecta que coincide con momentos relacionados con el círculo que hace el Sol en el cielo a lo largo de distintas épocas del año. ¿Por qué tiene 9 escalones la escalinata principal? Igual, por cierto, que el mismo número de escalones que tiene el altar que encontramos en Panoias, en Portugal, o el mismo número de escalones que se encuentra en otro altar recientemente identificado como altar betón en el Escorial, el conocido como la sillita de Felipe II, que se ha identificado recientemente también como un altar del mundo betón. Bueno, pues siempre coincide que hay 9 escalones. ¿Por qué? Bueno, pues para eso es una de las interrogantes que tenemos aquí en Ulaca. En una zona en la que el granito preside el paisaje, todo un mundo antiguo está por descubrir. En un rincón insospechado de la provincia de Ávila, el visitante puede trasladarse a una época en la que nuestros antepasados fueron construyendo las bases de una civilización que después de mucha evolución nos traslada hasta nuestros días, en los que nos empeñamos en conocer los secretos que nos dejaron.